La última semana del ministerio terrenal de Jesús la relata el Evangelio de San Marcos y por supuesto los demás evangelios también, en el orden como ocurrieron los eventos. Ese primer día de esa semana, el primer día de la semana, que es correspondiente a nuestro domingo, Jesús entra triunfalmente en Betania. Marcos informa que el Señor le instruyó a los discípulos para que buscaran un pequeño asno sobre el cual nadie había montado y lo llevaran desatándolo, y entonces allí Jesús entraría a la ciudad de Jerusalén como una señal de paz y en cumplimiento, por supuesto, de la profecía que habría de cumplirse, tal como la presenta los profetas del Antiguo Testamento. El siguiente día, la Escritura dice que Jesús tuvo hambre y se acercó a una higuera, y cuando buscó solamente encontró hojas, pues no era, dice la Biblia, tiempo de higos. Y entonces, más adelante, el siguiente evento, ese mismo día, es el que todos conocemos como la purificación del templo. Dice la palabra que Jesús comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando ningún utensilio. Y les enseñaba, dice Marcos capítulo 11 verso 17, les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese es el primer día después de la entrada triunfal, esa entrada gloriosa, en donde la gente aclamaba al Señor y cortaba palmas en señal de bienvenida y de victoria del Rey que vendrían, solamente que ellos tenían una idea diferente del reinado de Jesús. Ellos estaban aclamando a Jesús porque estaban mirando en él el próximo David, el rey David, el rey que había conquistado los diferentes reinos de su derredor y que había construido una monarquía política fuerte, el gran ejemplo del rey monarca en la historia de Israel. Así que para ellos Jesús era el próximo David, pero por supuesto pronto van a desilusionarse de esa expectativa falsa y equivocada del reinado que Jesús vendría a establecer. Entonces lo que pasa es que Jesús en ese día, al otro día, entra en Betania, luego vuelve a Jerusalén, y allí entonces hace lo que dice este pasaje en Marcos. Él volcó las mesas de los cambistas, etcétera. Y aquí quiero clarificar esto de los cambistas. ¿Quiénes eran esta gente? Bueno, lo que pasaba era que, como ustedes saben, en ese momento, esa era la época de la Pascua, donde se realizarían sacrificios y se realizarían todo tipo de actos de culto, en el que cada familia judía tenía que celebrar la Pascua y comprar los elementos con que iba a celebrar la Pascua, comprar el cordero y para poder comer, o comprar las palomas para los pobres, porque había quien no podía ofrecer un cordero, entonces ofrecían unas palomas. Y lo que pasaba era que los sacerdotes del templo tenían el monopolio de todo eso. No solamente ellos vendían las palomas y los corderos, sino que además ellos tenían una moneda especial en el templo, así que la gente no podía llegar con la moneda que corría en Jerusalén, que era la moneda romana, sino que ellos tenían que comprar la moneda, y por supuesto quienes ganaban con ese cambio eran los sacerdotes, y entonces después que compraban la moneda, entonces comprar también el animal que iban a sacrificar. O sea, tenían un negocio con el cual estaban explotando a la gente, francamente. Entonces por eso Jesús se indigna y echa a esta gente y tumba las mesas y hace todo esto señalando lo que decía la palabra profética: mi casa será casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Una cita que se encuentra en el libro del profeta Isaías. Y es que tenemos que mantener siempre en la mente el propósito de Dios
para nuestras vidas es que le adoremos con toda sinceridad. No que convirtamos la casa de Dios en cualquier cosa. No que hagamos de las cosas de Dios un asunto de nuestro particular provecho o egoísmo, sino que nosotros hagamos de Dios, de sus cosas, el centro supremo de nuestra vida, y que le adoremos con reverencia y que le busquemos con sinceridad y que no tengamos segundos o terceros motivos para buscar a Dios, como esta gente que se lucraba. Y no solamente se lucraba, sino que explotaba a los demás. Nuestra vida como cristiano tiene que caracterizarse por la justicia, por el amor, por el servicio y por la devoción sincera a Dios. Si hacemos otra cosa, estamos negando a quien nosotros decimos adorar y buscar. Que Dios nos ayude a adorarle con toda nuestra vida y a expresar esa adoración en el servicio activo de su reino y en el amor sincero por los demás. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Les habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios le bendiga.